Hola, qué gusto podernos ver de esta manera nuevamente. Más quisiera que fuera de manera personal y presencial, pero traigo para ustedes hoy el tema contristando al Espíritu Santo. Y quiero señalar como base Efesios capítulo 4, versículo 30. Una noche nos acostamos a dormir y despertamos en una nueva normalidad que tiene que ver con hábitos de higiene personal. Para algunos son rigurosos, para todos son necesarios. Para otros es difícil cumplir con estas medidas. En la vida espiritual, fíjese que ocurre más o menos lo mismo, algo muy parecido. Dejamos de tener cuidado de vivir en santidad y cuando se nos exige, nos incomoda, nos ofende, nos irrita y nos medimos con otros creyentes buscando remediar la incomodidad de nuestra conciencia. Pero quisiera invitarles a orar. Antes de todo, Padre Celestial, queremos rogarte que nos ayudes para que tu palabra haya cabida en nuestro corazón y que no solamente sea oída, pero que nosotros podamos practicarla. En el nombre de Cristo Jesús, permítenos, Señor, a través de, de estas porciones bíblicas y de esta meditación en tu palabra, poder confrontar nosotros mismos, Señor, porque de eso se trata, de que nosotros seamos guiados por tu palabra, seamos dirigidos por ella y que a su vez también consideremos la gran necesidad del bautismo con tu Espíritu Santo en nuestras vidas y de tener una comunión y una relación contigo más estrecha cada día, en el nombre de Jesús, pues que pronto, con tu ayuda, estaremos contigo por toda la eternidad. Amén. ¿Qué es el Espíritu Santo? Para algunos tal vez sea desconocido, pero el Espíritu Santo no es una cosa, no es una fuerza, no es un viento, no es un ente. Dios es espíritu. Esa es su naturaleza. Santo es uno de sus atributos esenciales. A partir del principio, en Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando Dios creó los cielos y la tierra, nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El profeta Ezequiel en su capítulo 37 de su libro nos escribe que fue llevado por el Espíritu a un valle de huesos secos en gran manera. Y Dios le preguntó si aquellos huesos podrían vivir y él le dijo, Señor, pues tú lo sabes todo. Y Dios le dijo, profetízales y sabrán que yo soy Jehová. Y al profetizar, dice la escritura que se juntó cada hueso con su hueso, según el versículo 7 del capítulo 37. Pero no había espíritu en ellos, era un ejército sin vida. Y Dios le dijo, profetiza al espíritu, y profetizó y vivieron. El único que puede dar vida es Dios, de eso debemos estar seguros. Y se requiere reconocerlo y obedecerlo sin reserva. Para mí son muy sorprendentes los designios de Dios. Cuando Isaías capítulo 61, en el primer versículo, habla y dice, profetizando acerca de Jesús, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. En primer lugar, quiero considerar las buenas nuevas. Buenas nuevas son la gracia, la verdad, la misericordia, la sanidad y el perdón de pecados. En segundo lugar, vendar a los quebrantados. Vienen a mi mente un Saqueo, el publicano, la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, el enfermo que llevaba ya 38 años queriendo entrar al estanque para ser sanado, la mujer con flujo de sangre que había padecido durante 12 años, Jairo, que está llorando porque su hija ha muerto y ahora ya es resucitada cuando llega Jesús a su casa. Así quitó Jesús el quebranto de aquellas personas. En tercer lugar, a publicar libertad a los cautivos. ¿Recuerdan un gadareno que rompe grillos, cadenas, que vive en los sepulcros, poseído por una legión de demonios? ¿Recuerdan una samaritana cambiando de pareja como si fuera deporte? Un muchacho epiléptico al que los discípulos no pudieron liberar. Esos son un claro ejemplo de la libertad del cautiverio. Cuarto lugar, a los presos apertura de la cárcel. Hubo un hombre llamado Barrabás, del cual se pidió su libertad a cambio de la vida de Jesús. Una mujer que derramó perfume muy caro y enjugó sus pies con sus propios cabellos. ¿Por qué lo hizo?
Jesús lo explicó y dijo, a quien mucho se le perdona, mucho agradece. Un apóstol Pablo que por vida o por muerte dijo, quedaré libre. No solo está preso el privado de su libertad, muchos lo son de su pecado y de su propia mente. Dios se interesa en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso está muy claro. Joel capítulo 2, versículo 28, dice, y después de aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Los ancianos no sueñan con un futuro alentador. La ilusión se acaba con las fuerzas. Por el cansancio y los dolores, se piensa un tanto más en el final. Los jóvenes no tienen visión de vida a futuro. Viven el momento. Para ellos el futuro puede esperar. Pero el Espíritu Santo hace el milagro de dar sueños a los ancianos y visión a los jóvenes. Eso es una realidad. El que promete es Dios. Cuando dice toda carne, no puede ser cualquier persona. Hay todos que son absolutos y todos que son relativos en la palabra de Dios. Para nosotros debe estar claro entonces que no todos pueden recibir el Espíritu Santo. Esto ocurre después de que el profeta Joel habla de ayunar, quebrantar el corazón y pedir perdón y reunir toda la familia. Y después de este compromiso hay promesa de que el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne. Jesús escogió a 12 para que estuvieran con él. Vivían, comían, dormían, viajaban, platicaban con él. Y fueron un promedio de 3 años y medio que estuvieron con él para conocerle. Entre ellos debe haberse desarrollado un amor entrañable. San Juan capítulo 13, versículos 1 dice que Jesús, sabiendo que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice que los amó hasta el fin. Tanto que antes de dejarlos les dijo en San Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. Jesús en los días de su carne, oiga bien, consoló a María y a Marta por la muerte de su hermano Lázaro, que era su amigo. A Jairo resucitando a su hija, a la viuda de Naín resucitando a su hijo que ya llevaban a enterrar, a los ciegos, a los cojos, a los mancos. Si Jesús estuviera en este mundo, en este momento, presente con persona, estaría limitado a lugar, a espacio y a tiempo, pero su Espíritu está en todo lugar y Él promete bautizarnos con su Espíritu Santo. Es una promesa para hijos de Dios. Solo conociendo a alguien se puede llegar a amarle y a confiar en Él. Si no conocemos a Dios, usted no puede pedirle ni confiar en Él, ni recibir su Espíritu Santo. Segundo, ¿para quién es el bautismo con el Espíritu Santo? Es para hijos, no es para ser hijo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6 dice, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. No se puede ser esclavo y ser hijo a la vez. O se es esclavo o se es hijo, una de las dos cosas. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. El esclavo no se queda por siempre en la casa. Según Jesús en San Juan 8, 31 al 33 dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Respondieron ellos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? No se trata de la esclavitud física. Se trata de practicar el pecado y ser esclavos de él. No puede recibir su Espíritu Santo cualquier persona, dije, aunque sea israelita. Igual no por ser del pueblo de Dios son libres de pecado, ni por ser israelitas son herederos del reino de los cielos. Romanos capítulo 8, versículo 16 nos deja muy claro que no es como uno piensa, no es como uno pueda creer. Tiene que ser el Espíritu mismo testificando a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Amén.
¿Para qué recibir el bautismo con el Espíritu Santo? San Juan 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Número 1. ¿Para qué recibirlo? Déjeme le digo esto que no viene en el texto. Para ser templo y morada de Dios en el Espíritu. Como dice, Dios habitará en nosotros. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres como si necesitara algo de ellos. Muy en lo personal, cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Pero como congregación, cada uno somos piedras vivas en el edificio de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada uno debemos buscar el bautismo con el Espíritu Santo para tener el gozo de que Él mora en nosotros. Número 2. ¿Para qué recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Para que nos enseñe todas las cosas. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8 al 11 es muy claro. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular, ojo, como Él quiere. Número 3. ¿Para qué recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Para que nos recuerde todas las cosas. ¿Qué es lo que recordamos? Se recuerda lo que se aprende, lo que se experimenta, lo que se oye, lo que se ve, lo que se lee. Cuando oramos por la salvación de alguien y le testificamos, para uno es sorprendente cómo el Espíritu Santo trae palabra a nuestra mente y luego la aplica el mismo Espíritu, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a las personas. Número 4. ¿Para qué recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Para ser testigos y dar testimonio. Si hemos visto, si hemos probado, si hemos experimentado, entonces tenemos la calidad de ser testigos. Y dijo Dios a Israel en Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Israel fue testigo. ¿De qué fue testigo? De los milagros de Dios por 40 años, desde la salida de Egipto hasta la posesión de la tierra de Canaán. ¿Qué vio? Vio ocurrir las plagas, vio abrirse el mar a su paso, vieron que la ropa de sus hijos no se desgastó y yo quiero pensar que tal vez hasta creció junto con ellos. Bebieron el agua de la peña en el desierto. 40 años hubo maná, cada mañana, excepto los sábados. Aún la posición de la tierra fue un milagro. Fueron esclavos en Egipto 430 años. Así que no tenían ejército, ni tampoco tenían armas. Pero dice Dios, no con espada, ni con ejército, mas con mi espíritu. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo esto dista mucho de ser un testigo protegido o un testigo simplemente de vista. Amén. A nosotros, desde la vista, el oído, el tacto, el sentimiento, la convicción, hasta la vida o la muerte misma, nos hace ser testigos. ¿Quién puede contristar al Espíritu Santo? Solo se puede contristar y ofender a una persona. Contristar es hacer sentir mal, afrentar, ignorar, ofender, mentirle y desconocerle. El Espíritu Santo es una persona por poseer todo aquello que constituye la personalidad, sea física o sea espiritual. A saber, puede pensar, sentir y determinar. No se contrista el agua, el viento o el fuego, porque son impersonales. Hechos capítulo 13, versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Puede hacer que sucedan las cosas el Espíritu Santo, como extender el reino de los cielos, en este caso. Se le puede intentar mentir. Hechos capítulo 5, versículo 3. Si dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? A ver, reteniéndola, seguía siendo tuya. Vendiéndola, el dinero estaba en tu poder. ¿Para qué aparentar? Qué delicado, ¿eh? ¿Quién puede contristar? No nos contrista un enemigo, pero un amigo sí nos contrista. Un hermano, un hijo, un padre, la esposa, el esposo, el pastor, los hermanos de la iglesia, los seres más amados. Con mucha pena lo digo, al Espíritu Santo lo contrista la iglesia solamente, los creyentes. Lo contrista, no lo contrista el mundo porque no le ven ni le conocen ni le pueden recibir. ¿Quién puede dar un gozo más perfecto, más completo, más duradero que el Espíritu Santo? Sin Él, hermanos amados, no podemos orar como conviene. No tenemos revelación de la profundidad en la verdad escrita. Sin Él, no hay evangelización efectiva. David pidió a Dios en el Salmo 51, renueva un espíritu recto de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sabía lo que estaba pidiendo. Mataron a Esteban. ¿Por qué? Porque no pudieron resistir al espíritu con que hablaba. Hechos capítulo 6, versículo 10 nos da relación de esto. No son los programas, ni los instrumentos, ni las voces, ni los cantos armoniosos. Es la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo lo que le da santidad, fortaleza y poder a la iglesia, mis amados. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo lo contrista la iglesia? Lo contrista diciendo lo que Él no ha dicho, pidiendo lo que Él no ha pedido. A veces no damos lo que debemos en el caso del diezmo. Hay quien da lo que quiere, solo por aparentar que están diezmando. Pero por algo así murieron Ananías y Zafira. Si acaso hemos defraudado a Dios, Él mismo nos ayuda a restituírselo. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye y nos convertimos al Señor, se acaba la parcialidad. Mire, Lucas 19:8 dice que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Quizá vio las miradas, las caras de aquellos hombres que, asombrados por la condescendencia distintiva que Jesús hizo de Zaqueo, que le llama hijo de Abraham, que anunció en alta voz, ya ha llegado la salvación a esta casa. Y él hizo esto. ¿Quién puede enjuiciar a un hombre que decide resarcir el daño causado? No hay motivación para el juicio y la crítica. Esta vez, hermanos, la misericordia triunfó sobre el juicio. Ya voy a concluir con este tema y espero no haberles cansado. El Espíritu Santo tiene potestad sobre la iglesia, desde su origen, en su proceso, en su desarrollo, en su conducta y en su dirección. Dios ha prometido, hermanos, derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, conscientes de que hay todos relativos y ya hay todos absolutos en la palabra de Dios. Los requisitos no son gravosos, con tal de disfrutar esta bendición de ser un hijo de Dios. Para usted es el bautismo del Espíritu Santo, para ser templo de Dios, para que Él nos enseñe, para que Él nos recuerde todas las cosas que Jesús nos enseñó, para ser testigos de Dios, testigos como Israel. Podemos ser nosotros. Aun cuando la iglesia esté como el valle de los huesos secos, el Espíritu de vida en Cristo nos vivifica. El profeta Joel nos da la clave: ayunar, arrepentirse, convertirse, limpiar su vida. Y la promesa es para usted. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estando delante de ti, si alguno de mis hermanos no ha recibido el bautismo de tu Espíritu Santo y lo ha buscado, yo te ruego, Señor, que tras esta meditación de tu palabra haya luz y mi hermano, mi hermana puedan, Señor, recibir esta maravillosa promesa.
También te ruego por aquellos que ni sabían si había Espíritu Santo o no, que en su corazón despierte el deseo por buscar este bautismo glorioso con tu Espíritu Santo, y que seamos llenos, que seamos fortalecidos, que tengamos el poder de tu Espíritu, Señor, para ir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor. Amén. Cuando formaste todas las cosas, pusiste en ellas tu corazón. Al ver los cielos y las estrellas, no merecieron tu admiración. Mas viendo al hombre, rey lo nombraste, lo hiciste un ángel poco menor. Mas viendo al hombre, rey lo nombraste, siendo corona de tu creación. Dios por el cielo nunca ha llorado, nunca ha sufrido Dios por el sol, mas por el hombre que Él formó fue traspasado su corazón. Mas por el hombre que Él formó fue traspasado su corazón. Gracias, Señor, por tanta compasión, por mirarme a mí, haberme hallado. Si el hombre es malo, porque le amas, porque no acabas con su maldad. Si cada día se hunde en pecado, degenerado, vive en el mal. Es que no quieres que el hombre muera y que se pierda sin salvación, porque le amas, por él moriste, para que él viva por la eternidad. Dios por el cielo